Revelado, la mujer que cubrió su boca transforma al millonario con un mensaje inesperado y conmovedor. Valeria siempre había encontrado maneras de sonreír a pesar del peso de la vida. Con solo 28 años, la madre soltera enfrentaba cada día en un vibrante mercado de Ciudad de México, donde los colores de las frutas y verduras parecían querer aliviar un poco el gris que la pobreza le había pintado en el rostro. Su pequeño Lucas, con su risa contagiosa, era lo único que iluminaba su mundo. Pero la pobre mujer solía cubrirse la boca con una mascarilla vieja, no solo para protegerse del virus que siempre rondaba, sino también para ocultar el estigma que la pobreza le imponía. Era como una coraza. Mientras servía tamales y tentadoras tortas a los clientes, Valeria escondía su vulnerabilidad detrás de una mueca cordial, intentando que nadie viera el dolor en sus ojos. Su madre siempre le decía: hija, trabaja honradamente y respeta a todos. Es lo único que te quedará cuando todo lo demás falle. ¿Cuánta razón tenía? Pero algunas enseñanzas se volvían insostenibles mientras la presión de la vida aumentaba. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando Javier, un millonario que aparentemente no necesitaba de nada, llegó a su comunidad en busca de nuevas oportunidades. Al principio, los vecinos lo miraban con desdén, su actitud arrogante y la forma en que trataba de imponer su visión de negocios en un mundo que no comprendía les provocaba aversión. Valeria, en un momento de ira justificada, se atrevió a confrontarlo instintivamente. «Aquí no eres bienvenido», le dijo, sintiendo que cada palabra era una espada que clavase en su arrogancia, pero la vida tiene formas curiosas de cruzar caminos. Un trágico malentendido hizo que Javier se viera arrastrado a una conversación con esta joven madre. Mientras Valeria le hablaba sobre sus sueños por un futuro mejor para Lucas, sus ojos ardían con la llama de la esperanza infinita. «Quiero que mi hijo conozca el mar, los arrecifes de coral que cuentan historias», le confesó. Las palabras salían de su ser como un susurro cargado de amor y desesperación. Javier, que había estado atrapado en un mundo de números y frías estadísticas, comenzó a ver la realidad oculta detrás de aquellos ojos que un día parecían llenos de dolor. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la vida no estaba lista para ser amable. Un malentendido agudo separó a Valeria de Lucas un día fatídico, desatando una crisis que empujó a Valeria a una angustia profunda. Las murallas que había construido empezaban a desmoronarse, y la angustia de no poder proteger a su único amor la llevó a un abismo de desesperación. Fue en ese momento de dolor que Javier, tocado por las enseñanzas de Valeria, se vio obligado a decidir. Se enfrentó a la injusticia que había ignorado tanto tiempo, dispuesto a luchar no solo por el bienestar de Valeria y Lucas, sino también por su propia transformación. En su lucha, descubriría finalmente que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la dignidad que todos deberían tener. ¿Podrán Valeria y Javier encontrar un camino que los lleve a la esperanza? ¿Podrá Javier reconciliar su ambición con su nueva comprensión de la humanidad? La comunidad espera un desenlace, pero el futuro sigue siendo incierto. Javier se sintió atrapado entre dos mundos. A medida que el sol se ocultaba, el cielo se tiñó de un naranja que parecía reflejar su confusión. Por un lado, estaba el hombre de negocios que siempre había sido, con sus metas financieras y planes de expansión. Pero desde que conoció a Valeria y escuchó sus sueños, ese hombre se sentía ajeno, como un disfraz que se había quedado pequeño. Sus pensamientos giraban alrededor de ella y Lucas, un pequeño que no era suyo pero que lo había tocado de una manera que jamás imaginó posible. Mientras Javier caminaba por las calles de la comunidad, vio a sus vecinos observarlo con desconfianza. No lograban entender qué hacía un millonario en un lugar donde la lucha diaria era visible en cada rostro. Sin embargo, algo dentro de él resonaba. Quería ser visto no solo como un extraño con dinero, sino como alguien dispuesto a ayudar, a escuchar. Había vivido en una burbuja y ahora escuchaba el murmullo del sufrimiento de la gente. En su interior, sentía que debía hacer algo, y no solo por Valeria. Una decisión lo sacudió: debía tratar de enmendar el daño causado. Qué irónico, pensó, que un hombre que podía comprar lo que quisiera dijera que quería transformar un lugar, cuando en realidad los muchos corazones oprimidos eran lo que realmente necesitaban apoyo. Esa noche, no pudo dormir.
Las imágenes de Valeria, con su risa templada por el sufrimiento, y Lucas, con su inocencia maravillosa, lo bombardeaban. Tenía que actuar. Al siguiente día, se dirigió de nuevo a la plaza del mercado, su mente bullente de ideas. Al llegar, Valeria atendía a sus clientes, con su mascarilla que ahora parecía tener un nuevo significado. Con cada sonrisa que compartía, ocultaba una tristeza profunda. Se acercó a ella con el corazón palpitante y, tras un profundo suspiro que intentaba calmar su voz, le dijo: Valeria, quiero hacer algo por ustedes. No sé por dónde empezar, pero creo que juntos podemos transformar esta comunidad. Valeria lo miró sorprendida, y su máscara no pudo ocultar la mezcla de escepticismo y deseo que sentía. ¿Por qué deberías preocuparte por nosotros? Siempre has sido un extraño. Tu mundo es muy distinto al nuestro, respondió con una sinceridad que desnudó la vulnerabilidad de ambos. Porque después de conocerte, he comenzado a entender. No puedo seguir mirando hacia otro lado, afirmó Javier, sintiendo como la verdad brotaba de su corazón. ¿Qué me dices? ¿Puedes ayudarme a ayudarles? Quiero construir algo que brinde oportunidades, que dé esperanza. No solo para ti y Lucas, sino para todos. En su pecho, Valeria lidiaba con una tormenta de emociones. La desconfianza seguía ahí, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, como un faro en la oscuridad. No va a ser fácil. La gente tiene heridas profundas, advirtió, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y valentía. Estoy dispuesto a luchar por ello, respondió Javier con determinación. Ambos sabían que la vida no era tan sencilla. Las sombras del pasado y el futuro incierto pesaban sobre ellos. Pero en ese instante, el aire parecía cambiar. Podía haber un atisbo de posibilidad, un camino hacia algo que podría traerlos. Sin embargo, mientras Valeria comenzaba a abrirse a la idea de unir fuerzas, un grito desgarrador interrumpió el momento. Una sombra oscura se cernía en su entorno, una figura surgió de la multitud, generando un silencio inquietante. ¿Quién era? ¿Qué amenaza traía consigo? El reto no solo sería enfrentarse a su pasado, sino también a lo que el futuro les depararía. ¿Podrían Valeria y Javier realmente cambiar la vida no solo de ellos, sino de toda una comunidad? La historia apenas comenzaba. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la figura avanzó hacia ellos. Su corazón se aceleró y su mente se llenó de preguntas. La multitud parecía contener la respiración, el ambiente se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera esperando una explosión. Era un hombre al que reconocía, un conocido de su pasado en el mundo empresarial, un tipo intimidante que siempre había coqueteado con las sombras. ¿Qué haces aquí, Javier?, dijo el hombre con desdén, sus ojos penetrantes escaneando a Valeria y luego a Lucas, quien estaba escondido detrás de su madre. Acabo de hablar con Valeria sobre un proyecto, respondió Javier, intentando mantener su voz firme a pesar de la inquietud que lo envolvía. La posibilidad de que sus intenciones fueran malinterpretadas lo aterraba, pero más aún, el miedo a que Valeria pudiera sentirse intimidada por la presencia del hombre. ¿Un proyecto? ¿Te crees el salvador de todos? Este no es tu lugar. El tono burlón resonó en sus oídos, y la tensión del instante se volvió palpable. Valeria apretó la mano de su hijo, protegiéndolo, mientras su mirada se llenaba de confusión. Déjalo en paz, dijo Valeria con temblor en la voz. No le debes nada a nadie. Esos tiempos ya quedaron atrás, agregó, intentando mostrar valentía mientras su cuello se tensaba. La mujer que había escondido su dolor tras una sonrisa ahora se armaba de coraje, y eso sorprendió a Javier. Lo que tú quieras hacer aquí, es una pérdida de tiempo, repitió el intruso, acercándose aún más. La gente como tú no puede cambiar a la gente como ellos. Nunca lo entenderán. Siempre habrá una barrera que no podrás cruzar, escupió. Javier sintió una oleada de rabia, no solo por el hombre que le hablaba así, sino también por las palabras crueles que la comunidad escuchaba de su boca. Aquello no podía quedarse así. Era momento de actuar. Era la hora de defender no solo a Valeria y Lucas, sino a todos los que se habían sentido invisibles. ¿Y tú qué has hecho para ayudar?, preguntó, su voz resonando como un eco en el aire tenso. Esto no se trata de mí. Mi mundo ha sido una mentira y ahora tengo que enfrentar la verdad. Quizás nunca lo entenderás porque solo te interesa el poder y el dinero, pero estoy aquí para generar un cambio real. Los ojos del hombre se estrecharon, como si cada palabra de Javier fuera un golpe. Por un momento, Javier pensó que intentaría afrontarlo, pero en cambio, el hombre estalló en carcajadas.
¡Qué ingenuo! La gente del barrio jamás confiará en ti. La cooperación nunca funcionará con personas como tú. Pero, si insistes, tal vez deberías mirar más cerca de lo que te rodea. En ese instante, Valeria dio un paso adelante, la valentía proyectándose desde su interior. No tienes idea de lo que es luchar por algo. No se trata solo de ti o de mí, es por toda la comunidad. Si no ves la lucha que compartimos, tú eres el verdadero extraño aquí. No me vayas a comparar con esos que solo vienen a quitar y jamás a aportar. Javier observó su transformación. Esa chispa que había visto en Valeria anteriormente ahora se convertía en una llama ardiente, y esa imagen lo llenó de confianza. La conexión creció entre ellos, como si pudieran enfrentar juntos aquello que intentaba dividirlos. Sin embargo, antes de que pudieran darle una respuesta al hombre, éste miró por encima del hombro, como si esperara algo. Su sonrisa se ensanchó y, de repente, su tono volvió a ser oscuro. A lo mejor debería presentarte a sus amigos. Ellos son quienes realmente decidirán sobre el futuro de esta comunidad. Y con un gesto en el aire, hizo un movimiento inesperado que llamó la atención de unos hombres que estaban al fondo, esperando como sombras. ¿Qué amigos? Javier murmuró, frunciendo el ceño. La tensión creció y el aire se volvió aún más pesado. La confrontación estaba lejos de terminar, era un momento crucial. El futuro que ambos esperaban construir se colisionaría con este desafío de forma abrupta. Pero, ¿qué secretos traían esos hombres tras la figura siniestra? Si Javier y Valeria no actuaban rápido, quizás todo lo que habían soñado comenzaría a esfumarse. La historia aún les tenía reservado un giro dramático, y Javier sintió que la lucha apenas comenzaba. Con el corazón a 1000 por hora, se preparó para lo que estaba por venir. ¿Lograrían salir de esta amenaza juntos, o las viejas sombras de su pasado se interpondrían en su camino? Javier sentía como las miradas se concentraban en la figura del hombre y sus ecos aterradores. Los rostros de la multitud mostraban una mezcla de temor y curiosidad, y podía casi escuchar sus pensamientos grupales. ¿Qué harían ahora? La tensión se podía cortar con un cuchillo. A su lado, Valeria respiraba con dificultad, pero aún así se mantenía firme. El verdadero cambio no puede darse bajo amenazas, dijo Valeria, mirando a Javier. Si estos tipos han venido a sembrar miedo, no se los vamos a permitir. Su voz, aunque temblorosa, contenía una fuerza inesperada y su mano seguía firme en la de Lucas, quien observaba todo con unos ojos grandes, llenos de confusión. ¿Qué tienes en mente, Valeria?, preguntó Javier, sin quitarle la vista de encima a los hombres que el desconocido había llamado. Hombres que se acercaban lentamente, con pasos calculados. Él sabía que soñadores como ellos necesitaban capacidad de reacción, y simplemente no podían darles la espalda a aquellos que ya conocían el juego sucio. Les mostraré que la comunidad es más fuerte de lo que creen, respondió Valeria, con una chispa de determinación en su mirada. De repente, el grupo de hombres se detuvo. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices marcadas en el rostro, sonrió de manera inquietante, como si se deleitara con la tensión de la situación. ¿Así que hay voces que se levantan? Interesante. ¿Crees que es suficiente con eso? Hablar y gritar, burló, mientras el eco de su risa superficial resonaba en el viento. Ese tipo no tiene miedo, pensó Javier, pero se dio cuenta de que si Valeria carecía de miedo, él tampoco podía tenerlo. Es hora de enfrentarlos, Valeria, murmuró. Javier dio un paso adelante, decididamente. Un momento, amigo. Quizás no entiendo todas las dinámicas de este lugar, pero lo que sí sé es que esos hombres son solo eso, hombres. No tienen el poder de decidir sobre nuestras vidas si no les dejamos, lanzó con fuerza, enfocando su mirada en la multitud, buscando apoyo. La gente empezó a murmurar. Algunos asintieron, y esa respuesta fue suficiente para Javier. La comunidad podía estar descontenta, pero aún había una chispa de resistencia entre ellos, algo que se mantenía vivo a pesar del silencio que había reinado. ¿Sabes lo que es vivir con miedo a perder todo?, dijo Valeria, esta vez dirigiéndose hacia el grupo de hombres. No conocen nuestra historia, pero todos aquí tienen algo en que luchar. No estamos solamente protegiendo casas. Estamos protegiendo sueños. El rostro del hombre intimidante se oscureció. ¿Sueños? Dices, eso es patético. ¿Dónde están esos sueños cuando los vemos caer? Estás jugando con fuego, y tú, Javier, no sabes lo que te espera. Sintió que el aire se enfriaba y, en ese momento, se dio cuenta de que se estaban acercando a un punto de no retorno.
La comunidad podía cambiar su destino, pero para eso debían unirse, y eso significaba enfrentar sus miedos. ¿No les gustaría que sus voces fueran escuchadas? ¿Están dispuestos a dejar que estos hombres decidan su futuro? Javier aclaró, levantando la voz, sintiendo que de algún modo tocaba las fibras emocionales de la multitud, queriendo invitarles a levantarse. La enemistad intrusa se veía casi como evidencia de su propia lucha. Entonces, los murmullos se transformaron en palabras, de un sí inconcluso a un no más sólido. Javier y Valeria intercambiaron una mirada de comprensión imperecedera. Aquello estaba tomando forma. Sin embargo, el hombre de las sombras, visiblemente furioso, sacudió la cabeza. No piensen que es tan fácil. Esto tiene repercusiones. Una sensación de alarma recorrió a la multitud, pero Valeria mantuvo su mirada en alto. Lo que sea que vengan a hacer, lo enfrentaremos. De pie. Juntos. Antes de que ambas partes pudieran continuar, un ruido fuerte resonó detrás de los hombres, como un trueno en el aire tranquilo. Las sombras comenzaron a moverse con más urgencia, y lo que parecía ser solo un momento de intimidación comenzó a transformarse en un auténtico enfrentamiento. ¿Qué fue eso? Javier preguntó, sintiendo que el escenario daba un giro inesperado. La verdadera confrontación apenas comenzaba, y en el fondo, la incertidumbre se transformaba en un abismo. ¿Serían capaces de sostenerse el uno al otro en esas circunstancias imprevistas? Mientras la multitud se dividía, su destino pendía de un hilo, y el sentido de comunidad comenzaba a sonar como una promesa o una deuda. Sin embargo, en el instante más crítico, unos gritos desgarradores surgieron entre la multitud. No. No lo hagan. Y los corazones se detuvieron, esperando la siguiente revelación que pudiera cambiarlo todo. El mundo se detuvo por un instante, la realidad se fragmentó en un eco de voces que competían por hacerse escuchar. Javier sintió como su corazón latía desbocado mientras su mirada se deslizaba entre las personas, buscando el origen de esos gritos desgarradores. La multitud, que hasta hacía unos instantes se veía decidida, ahora se encontraba atrapada en un estado de pánico colectivo. Por favor, no lo hagan, gritó una mujer, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Javier casi la reconocía. Era Mariana, una anciana que había sido una de las primeras en llegar al barrio, conocida por su sabiduría y calidez. Su voz, normalmente tranquila, ahora temblaba como el papel en una tormenta. Mariana, ¿qué sucede? Javier preguntó, con el temor latente preocupándole. Es su hijo, Javier, respondió ella, señalando a uno de los hombres corpulentos que se acercaba. Lo tienen en un vehículo, lo han capturado, y están dispuestos a hacer cosas terribles para silenciar nuestras voces. La multitud se quedó en silencio, asimilando lo que significaba esa revelación. El aire se hizo espeso, como si cada uno de ellos sintiera el peso de sus miedos en los hombros. Había una línea fina entre el valor y la desesperación, y esa línea ahora parecía desdibujarse, amenazada por un inminente peligro. Javier sintió que se le estrujaba el pecho. La comunidad había estado tan ocupada luchando por sus sueños que, por un instante, habían olvidado cuán frágil era la vida de cada uno de ellos. Volteó a ver a Valeria, quien mantenía la mirada fija en la escena, sin perder ni un instante su determinación. No podemos dejar que se salgan con la suya, dijo ella con firmeza, sus labios apretados. Primero, debemos asegurar que todos estén a salvo. Si cualquiera de nosotros cede al miedo, perderemos todo lo que hemos construido. La multitud, sin embargo, parecía dividida. Algunos de los que antes habían gritado no más, ahora retrocedían, queriendo escapar de lo que podría dejarlos en un camino de no retorno. Las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre, con un temor palpable que crecía, pero Javier sabía que no podían retroceder. Siguió adelante, alzando la voz una vez más, ¿y si nos unimos? ¿Y si alzamos nuestra voz por cada vida que está en juego aquí? No se trata solo de nosotros, sino de cada ser que lucha por ser escuchado. Mariana está en lo cierto. Debemos actuar, y debemos hacerlo juntos. ¿Y qué propones?, respondió con desdén el hombre con cicatrices. Su risa era burlona, como si la década de respeto y orgullo de ese lugar no significaran nada ante su poder. Pero, a pesar de las palabras despectivas, Javier sintió que algo había cambiado en la multitud. Proponemos que la comunidad se una, gritó Valeria, sumándose a la voz de Javier. Si tú quieres tomar a uno de los nuestros, verás que no estamos solos. Nuestro espíritu se levantará por sobre tu odio.
Por cada uno de nosotros, hay un puñado de historias, de luchas que nos sostienen. Las palabras de Valeria resonaron y comenzaron a purificar el miedo que antes los dominaba. Algunos comenzaron a murmurar, mientras las miradas se volvían más firmes. En cada rincón de la multitud, se notaba el entrelazado de brazos, como nuevas raíces extendiéndose hacia la fuerza. El hombre de las cicatrices entrecerró los ojos y, de pronto, una chispa de cólera brilló en su mirada. Mejor que un cuerpo, voy a necesitar más que palabras de su parte. Me pregunto qué harán cuando se enfrenten a la realidad de lo que se han creado aquí. Porque no permitiré que nadie perturbe mi camino. Con un paso decidido, giró su cuerpo y dio una señal a los otros hombres que lo acompañaban. Javier retuvo la respiración. Las sombras parecían volver a moverse, y el pulso de la mezcla de rabia y miedo comenzó a establecer nuevamente las reglas del juego. El enfrentamiento, parecía, era inminente, pero justo cuando la tensión podía cortarse con una cuchilla, un sonido ensordecedor interrumpió el ambiente. Un estruendo que sacudió la tierra, como el rugido del mismo cielo. Javier miró tal y como Valeria alzaba la vista en dirección al sonido. Era el rugido de motores potentes. Justo en ese momento, un grupo de vehículos negros irrumpe a gran velocidad en la plaza. ¿Qué podría significar esto? La multitud contuvo la respiración, cada uno sintiendo el mismo miedo y curiosidad. ¿Quién está detrás de todo esto?, se preguntó angustiado Javier, mientras el rugido de los motores se acercaba. Todo lo que habían construido, toda su lucha, parecía comenzar a tambalearse. La lucha por la comunidad se convertía ahora en una batalla por su propia supervivencia. La gran pregunta flotaba en el aire, dejando una sensación de desasosiego. ¿Realmente estaban preparados para lo que vendría? Javier sintió como el sudor acumulado en su frente se deslizaba hacia sus ojos, opacando su visión por un instante. Los vehículos negros, imponentes y amenazadores, se detenían con un chirrido ominoso. El ruido de los motores cesó y, de pronto, una calma inquietante se apoderó de la plaza. La gente se movía con precariedad, al borde de la indecisión, como si un hilo invisible los mantuviera atados al lugar. Valeria se acercó más a Javier, su mirada se entrelazaba con la de él, buscando respuestas donde solo había incertidumbre. ¿Quiénes son?, susurró, con un leve temblor en la voz, mientras el corazón de ambos latía al unísono. De los vehículos descendieron hombres con trajes oscuros, sus rostros ocultos tras gafas de sol. La multitud contuvo la respiración, y un murmullo surgió, como un eco de desconfianza en el aire. Los hombres se movían con una precisión casi militar, formando una línea perfecta frente a la comunidad aún temblorosa. «Estamos aquí para hacer un trato», dijo el más imponente de los hombres, su voz resonaba como el retumbar de un trueno. Javier sentía como el miedo crecía en su interior, mezclado con una chispa de desafío. Su amigo está en nuestro poder, y hay una forma de asegurar su libertad. Pero no será fácil. «No lo aceptaré», gritó alguien al fondo, y el eco de la indignación se expandió entre la multitud. Era un hombre mayor, conocido por su fortaleza ante las adversidades. «No podemos negociar con ellos. Aquí no se compra la vida de nadie». La mirada de Javier se encontró con la de Valeria, y en ese instante, comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que la libertad de un hijo. Era la dignidad del barrio, el esfuerzo de cada uno de ellos por levantarse entre las cenizas de un pasado oscuro. La comunidad había luchado demasiado para que ahora se deshicieran de principio a fin. «Calma», dijo Javier levantando la mano. «¿Qué es lo que quieren? Hablemos. Pero no creo que logren quebrarnos tan fácilmente». Su voz resonó con determinación, sonando más fuerte de lo que se había esperado. El hombre de la línea oscura sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. «Lo que queremos es un mensaje. Queremos que se callen, que se dobleguen, que dejen de perturbar la paz que hemos creado. Pero si nos traen una prueba de su lealtad, tal vez su amigo pueda salir ileso». «¿Un mensaje?», cuestionó Valeria, alzando la voz por encima del murmullo. «¿Y cuánto vale la vida de una persona en sus ojos? ¿Acaso los sueños de un barrio no valen más que su dinero?». Los hombres intercambiaron miradas, y Javier percibió un cambio en el aire. Había algo en sus palabras que hizo que la tensión se disolviera un poco. La vida de su amigo puede ser un simple tema de negociación, o puede ser un símbolo de resistencia en sus manos. La última elección es suya. «Nos están manipulando», le susurró Valeria a Javier. «No podemos caer en su juego. Cada palabra dicha puede cambiar el rumbo de nuestra lucha». Javier se irguió,
sintiendo el ardor de la decisión. Por un segundo, la imagen de su hijo, frágil y vulnerable, atravesó su mente. ¿Era posible sacrificar su voz por la de otros? ¿Podía confiar en que el resto del barrio lo apoyaría? Nos han llamado cobardes, dijo Javier, en un tono más firme. Pero sabemos que aquí hay más corazones valientes que temerosos. Juntos somos más fuertes, sin importar cuál sea el precio. El silencio reinó mientras la multitud ajustaba sus miradas, sintiendo que la fuerza que siempre habían compartido estaba recuperando el pulso. Pero la tensión no se había disipado del todo. El hombre de la cicatriz tomó un paso al frente, su sonrisa se ensanchó, revelando un bocado de malicia. Entonces, será un duelo. Ustedes eligen la manera en que lo quieren enfrentar. A veces, las palabras llevan un peso que un hombre armado no puede soportar. Una detonación sobresalió entre sus palabras, un suceso brutal que quebraría la calma. Todos se dieron cuenta, aquello apenas había comenzado. ¿Sería la comunidad capaz de enfrentarse a aquellos hombres? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar? La lucha estaba a punto de transformarse en un verdadero desafío, y los ecos de su decisión vibraban en el aire como si todo estuviera pendiendo de un hilo. El aire tenso de la plaza reverberaba con susurros y murmullos entre la multitud, un mar de incertidumbre que se agolpaba en el pecho de cada persona presente. Javier sintió que el latido de su corazón se aceleraba, como un tambor que anunciaba una guerra inminente. La detonación aún resonaba en sus oídos, y la voracidad de la inminente confrontación lo envolvía como un manto de sombras. Valeria se giró hacia Javier. Sus ojos reflejaban un torrente de emociones que pasaban desde el miedo hasta el coraje. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero suficiente para hacer eco en su interior. La presión del momento caía sobre él como un peso insoportable. Debemos reunir a todos. No podemos permitir que esto termine así, dijo Javier, mirando a su alrededor. La comunidad era un recinto de rostros familiares, cada uno con una historia que contar, cada uno con un deseo ardiente de luchar. No pueden separarnos. Desafiar a aquellos hombres significaba arriesgarlo todo. Pero Javier sabía que si cedían, no solo perderían a su amigo, perderían la esencia del barrio, la lucha, la vida misma. Con firmeza, dio un paso hacia adelante y levantó la mano para pedir silencio. Escuchen, todos. Lo que hemos construido aquí no se destruirá en un día. No somos cobardes. Las palabras resonaban en el aire, golpeando cada corazón presente. Las miradas se volvieron hacia él. La comunidad empezaba a hincharse de determinación. Estamos aquí para pelear por lo que amamos, por nuestras familias, por nuestra dignidad, continuó, sintiendo que su voz crecía en fuerza. No vamos a caer en este juego. Ellos quieren dividirnos. Ellos piensan que nos pueden intimidar. Pero saben que, somos más fuertes juntos. Un murmullo de aprobación corrió entre la multitud. Al fondo, alguien comenzó a aplaudir, y pronto, los aplausos se convirtieron en gritos de entusiasmo. La energía se transformaba en una ola de coraje, alimentando la resolución de cada uno. Pero, Javier interrumpió Valeria con nerviosismo, ¿y si no lo logramos? ¿Y si perdemos a nuestro amigo? Javier se detuvo un momento, atrapado entre el deseo de proteger y la obligación de luchar. Las dudas nublaron su mente, pero miró nuevamente a la muchedumbre. No podemos pensar así. Si estamos juntos, algún camino encontraremos. Prometo que no dejaremos que se lleve nuestra voz. Fue entonces cuando el hombre de la cicatriz dio un paso adelante, interrumpiendo su impulso. Impresionante discurso, Javier. Pero no olvides que yo ofrezco poder, y el poder siempre tiene su precio, dijo con un tono burlón. Su mirada brillaba con un profundo desdén. Escojan su duelo. Mañana a esta misma hora, elijan arma, palabras o fuerza. Si cual sea el resultado, será un espectáculo que la comunidad no olvidará. Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Sabía que no podía actuar solo. Necesitaba a su lado a los más valientes, a aquellos que no temían enfrentar lo inevitable. Mañana, respondió con firmeza. Comenzaremos nuestra lucha. Pero no será solo un duelo, será un grito de resistencia de toda nuestra comunidad. El hombre de la cicatriz sonrió, una sonrisa que evocaba terror e intriga a partes iguales. Entonces que así sea, Javier. Espero que tu gente esté lista para el verdadero desafío. Las palabras pueden ser eficaces,
Pero la vida misma tiene un costo. Cuando el hombre se dio la vuelta y regresó junto a sus hombres, Javier sintió la inquietud de la incertidumbre. La noche se cernía sobre ellos, pesada con promesas y peligros. Mientras Valeria lo miraba, pudo sentir la fuerza de su apoyo, pero también la fragilidad de lo que estaban a punto de arriesgar. ¿Crees que podemos hacerlo?, le preguntó ella, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. Debemos. No hay otra opción, respondió Javier, el peso de la responsabilidad como una losa en su pecho. La oscuridad empezó a engullir la plaza mientras la comunidad se dispersaba, pero no sin antes intercambiar miradas decididas, porque mañana no solo lucharían por un amigo, lucharían por todos. Mientras la noche caía, Javier miró hacia el horizonte, su corazón lleno de una mezcla de deseo y miedo. Pero lo que más le preocupaba era que en algunas sombras, un susurro inesperado podría cambiarlo todo. El cielo estaba teñido de un azul profundo, y la luz del amanecer se filtraba entre los edificios desgastados del barrio como una promesa de renovación. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable. Javier estaba de pie en la misma plaza donde la noche anterior había incendiado los ánimos de sus vecinos. Pero el coraje del día anterior ahora se mezclaba con una desazón que amenazaba con desbordar. Se había reunido con aquellos en quienes confiaba, amigos, vecinos, algunos hijos de las familias que habían crecido juntos en aquellas calles. Valeria se acercó a él, su expresión era una medley de determinación y preocupación. ¿Listo para el desafío?, le preguntó, aunque sabía que la respuesta era compleja. No se trataba solo de estar listo, era un asunto de estar dispuesto a todo. Lo estaré cuando regrese, respondió Javier, la decisión firmada por el fuego interno que lo movía. Comprendía que no solo se trataba de él, sino de todos en la comunidad. Aquella lucha ya no era solo el destino de su amigo, era el sentido de pertenencia, la lucha por la esencia misma del barrio. Poco a poco, el resto de la comunidad fue llenando la plaza. Sus rostros reflejaban incertidumbre, pero también una chispa. Javier decidió alzar la voz una vez más. Hoy no solo hablaremos, enfrentaremos lo que venga. Mañana, sea cual sea el desenlace, seremos un solo corazón. Sentía que las palabras resonaban dentro de cada uno, como un canto que desafía al silencio. Valeria se acercó y lo sostuvo del brazo. Mira, Javier, hay algo que necesito decirte. Su tono era serio, casi sombrío. Anoche, después de que te fuiste, vi a alguien, no era solo el hombre de la cicatriz. Había otra figura detrás de él. Alguien que parecía familiar. Javier frunció el ceño. ¿Quién? ¿Lo conoces? No estoy segura, parecía una mujer. Pero no es solo eso. Ella me miró de una manera que me hizo sentir que sabía más de lo que aparentaba, explicó Valeria, con un brillo inquieto en sus ojos. Sus palabras trazaron un recorrido sinuoso en la mente de Javier. ¿Quién podía ser y qué conexión tenía con esa lucha? Olvidemos eso por ahora. Necesitamos pensar en nuestra estrategia, sugirió él, aunque las dudas empezaban a generar un eco en su pecho. La plaza se llenó de un murmullo, y Javier tomó aire, intentando despejar su mente. Pero antes de que pudiera continuar, un grito atravesó el aire. Un niño, corriendo, se acercó al grupo. Javier. Valeria. ¿Viene alguien? Los corazones de todos se detuvieron por un segundo. Una figura se aproximaba, entre la niebla del amanecer. La multitud comenzó a murmurar, y Javier sintió la adrenalina elevar su pulso. ¿Quién es?, preguntó, intentando buscar una respuesta entre los rostros de su comunidad. Parece una mujer, dijo un hombre entre los asistentes, su voz confusa. Cuando la figura emergió completamente, Javier se quedó paralizado. Era ella. La mujer que había cubierto su boca con una bandana durante el encuentro previo. No era la figura que había interpretado, pero su presencia buscaba algo, y él lo sabía. Cada paso que daba resonaba en su corazón como un latido, al mismo tiempo familiar y retador. Vengo a advertirles, dijo, su voz tranquila a pesar de la intensidad que la rodeaba. Lo que van a enfrentar no es un simple duelo, es mucho más profundo. Hay secretos en juego que cambiarán todo lo que ustedes conocen. Las palabras de la mujer cortaron el aire, y en ese instante, Javier sintió que el ambiente se volvía a cargar de incertidumbre. ¿Qué secretos? ¿Qué cambios? La comunidad se agolpó alrededor de ella, buscando respuestas mientras Javier se enfrentaba a esa revelación inesperada. Su corazón latía desenfrenado. La lucha estaba apenas comenzando,
y ahora la historia cobría un nuevo matiz. La mujer había llevado consigo una verdad oscura que amenazaba con transformarlo todo. Pero, ¿serían capaces de enfrentarla? ¿Sobrevivirían a la revelación que se avecinaba? La mirada de Javier se entrelazó con la de Valeria, y ambos comprendieron que el camino por delante sería más complicado de lo que jamás habían imaginado. La plaza, su hogar, era el mismo lugar que ahora se convertiría en el epicentro de una tormenta. Díganos más, suplicó Valeria, y la mujer asintió lentamente, sus ojos resplandecían con una alerta que los envolvía. No todos los amigos que creen conocer a su lado son realmente lo que aparentan. La tensión se elevó, y hasta el aire parecía contener la respiración. ¿Qué más iba a contarles? ¿Qué amigos se habían convertido en enemigos? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Javier sabía que la verdad podría cambiarlo todo de una vez por todas. La plaza se llenó de un silencio inquieto, como si el viento mismo hubiera decidido detenerse para escuchar cada palabra de la misteriosa mujer. Sus ojos, oscuros y profundos, escudriñaron a la multitud, buscando aquellos rostros familiares. Javier sentía que el tiempo se había congelado, el latido de su corazón resonaba fuertemente, amenazando con sacudirlo todo. Lo que están a punto de enfrentar no proviene solo de un rival externo. El verdadero enemigo está dentro, en las sombras que parecen ser amigos. La voz de la mujer se elevó, llenando el espacio con una claridad que retumbaba en el pecho de todos. Los han estado observando, manipulando cada movimiento, cada decisión que toman. Y el día de mañana podría ser su último si no están preparados. Javier sintió que se le apelotonaban las preguntas. ¿Quién? ¿Quiénes nos observan? Las palabras escaparon de su boca sin previo aviso, como un grito que exige verdad. Valeria, a su lado, apretó su brazo, tratando de infundirle coraje mientras la muchedumbre a su alrededor comenzaba a murmurar, inquietantes especulaciones llenando el aire. Sé que muchos de ustedes no confían en lo que ven, continuó la mujer, su mirada intensa enfocándose en cada persona, pero lo que más temen no es el enfrentamiento físico. Lo que los destruirá es la traición y la desconfianza. El rostro de Javier se tornó pálido al recordar las sombras que se alzaban en su comunidad, emboscadas en los breves momentos de descuido. El hombre de la cicatriz, claro en su mente, pero ahora su imagen se desdibujaba entre los recuerdos más sombríos de quienes habían compartido su vida durante tanto tiempo. ¿Y cómo sabemos en quién confiar?, cuestionó un anciano, su voz temblorosa resonó más que cualquier otra. Luchamos por nuestra comunidad, pero la desconfianza puede comer nuestro propio corazón. Les daré un nombre, la mujer dijo con una firmeza que heló el ambiente. Salvador Cortés. Él es quien se alimenta de su miedo. Él es quien ha hecho del barrio un tablero de juegos. Javier sintió que le cortaban la respiración. Salvador. Era un nombre que evocaba historias llenas de ambición, arrebatos de poder que se habían apoderado de la comunidad en diversas ocasiones. Cada enfrentamiento, cada discusión, cada giro inesperado tenía su huella. Pero, ¿podría ser realmente el responsable de lo que ocurría ahora, de lo que había llevado a su amigo a esa situación? Lo que hay detrás de él es lo más peligroso, continuó la mujer, su voz apenas un susurro. Pueden pensar que los han acercado a él, pero en realidad, están siendo arrastrados a un juego que no comprenden del todo. Luchar no es el único camino, los secretos que guardan entre ustedes son las armas más poderosas. Las palabras resonaron como un eco en el fondo de los corazones de todos. Un nuevo dilema se asomaba en su mente. Se sentían como marionetas atrapadas en un hilo que no controlaban, y ahora la mujer había comenzado a deshilvanar el tejido de sus vidas. Javier miró a Valeria. Sus ojos compartían un entendimiento. Todo estaba en juego, no solo su barrio, sino sus propias vidas. La comunidad que habían construido no era solo un espacio físico, era el amor, la confianza, los recuerdos compartidos. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó ella, su voz un poco más firme. ¿Cómo podemos proteger lo que es nuestro? Reúnanse, hablen unos con otros. Escuchen con atención, porque la verdad se encuentra donde menos lo esperan, la mujer respondió, consciente del peso de sus palabras. El tiempo no está de su lado. El sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos cálidos que parecían ofrecer una esperanza a la desesperanza. Javier sentía la energía del momento fusionarse con la determinación. Había una lucha que debían enfrentar, y el peso de la verdad le seguía a cada paso. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al pensar en esas amistades que podrían transformarse en enemistades,
en los secretos que podían desbordar la lealtad. Javier, Valeria interrumpió sus pensamientos, ¿y si esos secretos involucran a personas que conocemos? ¿Y si alguien de confianza está en el medio de todo esto? Esa es una pregunta que nos tocará responder muy pronto, murmuró él, con el miedo y la determinación entrelazándose dentro de su pecho, mientras la multitud comenzaba a dispersarse con un nuevo propósito. Los rostros de la comunidad se mezclaron en su mente, cada una de sus historias subrayando una pizca de ansiedad, pero también ese brillo de esperanza. ¿Podrían realmente descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Estarían listos para las revelaciones que vendrían? Mientras se alejaban de la plaza, un nuevo dilema empezaba a gestarse en el aire. Esa mujer había traído consigo un mensaje que podía cambiarlo todo, y en el fondo, Javier sabía que su mundo no volvería a ser el mismo. La traición podría estar más cerca de lo que pensaban y el tiempo, implacable, se estaba agotando. El sol resplandeció brillante y brillante sobre la plaza, como una promesa de nuevos comienzos. La comunidad se reunió con un propósito renovado, y Javier, sintiendo pesadez en su pecho y determinación en su corazón, se preparó para enfrentar lo que vendría. La advertencia de la mujer sobre Salvador Cortés resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Las palabras de Valeria, sobre la traición y los secretos, levitaban en el aire, y con cada murmullo en la multitud, la tensión crecía. Hoy es el día en que debemos unirnos, dijo Javier, alzando la voz para que todos lo escucharan. No solo hablaremos, tomaremos acción. Si Salvador y sus hombres quieren nuestra resistencia, la tendrán. Pero no solo con palabras, sino con el poder de nuestra unidad. No estamos solos en esta lucha. Los rostros de sus vecinos cambiaron. Algunos miraban con preocupación, otros con anticipación, pero todos tenían algo en común, el deseo voraz de defender a su comunidad. Valeria se adelantó junto a él, empoderada, y sus ojos brillaban con una determinación casi palpable. No dejaremos que el miedo nos divida. Cada uno de nosotros tiene una historia, una voz que grita por ser escuchada. Debemos compartir nuestras verdades. Los murmullos comenzaron a crecer, llenando la plaza de una energía nueva. Javier sintió el latido de cada corazón, sintió como si su propio pulso se uniera al de ellos. Hemos sufrido, hemos luchado y, sobre todo, hemos sobrevivido. Ahora es nuestro momento de brillar, continuó, mientras la multitud lo seguía con expresiones intensas, y el eco de sus palabras flotaba en el aire, pero, justo cuando el optimismo comenzaba a fluir, la figura oscura de Salvador se alzó en la entrada de la plaza. Su rostro estaba cubierto por la sombra, pero su voz resonó con una claridad escalofriante. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Reúnen fuerzas para enfrentarse a mí? Son solo un grupo de soñadores en un mundo que no les pertenece. La multitud se volvió tensa de inmediato, pero Javier se reafirmó. Sintió el calor de las manos de Valeria apretando su brazo, una conexión que lo impulsaba a enfrentar incluso al más temido de los adversarios. Estamos aquí para desmantelar tus mentiras, Salvador. Este barrio no te pertenece, pertenece a su gente, a sus historias, a su lucha. Nunca seremos tus marionetas. Salvador sonrió, pero no había humor en su risa. ¿Y crees que tus palabras me detendrán? Hoy, esta plaza les pertenece, pero mañana podrías perderlo todo. Su mirada se deslizó hacia Valeria y Lucas, que se aferraban entre sí como si representaran lo más puro de la comunidad. Mi amigo está allá afuera, y voy a luchar por él y por todos ustedes, gritó Javier, y con cada palabra se sentía más y más fuerte. No tenemos miedo. Vamos a luchar por nuestras familias, nuestros sueños y nuestras voces. Si es un duelo lo que quieres, entonces será un duelo de corazón y espíritu. Porque nuestra unión es más poderosa que cualquier amenaza. El aliento de la multitud se tornó en un grito de aliento. Sí podemos. Juntos, resonó entre la gente, y Javier sintió que la reacción era como una ola inminente, una fuerza que no podía ser contenida. Vas a necesitar más que palabras, Javier, interrumpió Salvador con una sonrisa burlona. Mañana será el enfrentamiento, pero recuerda que lo que construyes con amor también tiene sus enemigos. Puede que consideren que es lealtad, pero otros lo verán como debilidad. En sus ojos había un rayo de amenaza. La tensión era palpable, pero la comunidad empezaba a levantarse, sintiendo que el momento se acercaba. Entonces que venga la prueba, contrarrestó Valeria, sin titubear. Demostraremos que el amor, la resiliencia y la unidad son las armas más poderosas que tenemos.
Las palabras resonaron, un canto hecho de confianza, y la multitud comenzó a formarse, unida, lista para pelear. Había una luz intensa que brillaba desde el interior de cada uno, era la llama de un propósito compartido. Y ahí, en medio del desafío, una nueva historia comenzaba a fraguarse. Mientras la tarde se convertía en noche, Javier y Valeria se tomaron de las manos. Al final, esto no se trata solo de nosotros, es de todos, dijo Valeria suavemente. Es de la comunidad que hemos construido, un legado que debe ser defendido. Así, ambos se miraron, entendiendo que la lucha estaba lejos de terminar, pero juntos enfrentarían cualquier tormenta. Entre el miedo y la esperanza, la comunidad estaba armada con la verdad, y en su voz había una claridad indestructible. No había vuelta atrás. Con la fe en el mañana, se prepararon para lo que vendría, sin importar cuán difícil fuera el camino. Si educasen al principio, tal vez podría ser el final que muchos esperaban, el renacer de su pueblo. Las luces titilantes de esperanza brillaban en el horizonte. La lucha por un futuro mejor había comenzado. Ahora, amigos, no olviden lo que han visto aquí. Necesitas suscribirte ahora para seguir acompañándonos en esta travesía increíble. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, necesitamos tu ayuda para que más corazones se unan a esta lucha. Comenta tus sentimientos sobre este desenlace, cada palabra teje nuestra historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos haremos eco de nuestra voz.